entonces, 100%, ¿por qué tú quieres que Cuba capitalice y negocie con los países capitalistas dictadores? El mundo está creado para eso, para comercial. Y no, el negocio pero el comunismo, el negocio es el negocio. No, Félix, no, espérate, porque ahí estás vendiendo tus principios, Félix. Bueno. Con eso que tú estás diciendo ahí estás vendiendo tus principios. No, el negocio no es el negocio. Escúchame, el negocio es el negocio. No, sí, cuando tú dices que el negocio es el negocio, no. En el comunismo el negocio no es el negocio. Bueno, sí. Dentro del para comunismo sí. No, eso no es comunismo, entonces usted no es comunista. Mira, un abrazo. Dale, nos vemos, brother, cuídate. Nos vemos, un abrazo grande. A ver, Félix. Hola, saludos, ¿cómo estás, man? Un saludo. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha bien. Mira, escucha, estoy trabajando y entonces, dale. ¿sabes? No puedo poner la cara de nada porque estoy trabajando. Bueno, dale. No hay problema, entonces, dale. Y no tengo, ¿cómo se llama esto? No tengo auriculares para verme, no soy yo. No, mira, yo estoy escuchando respecto al Señor, ¿no? Yo respeto el criterio de cada persona, ¿no? Yo fui atleta también y nací en Cuba y me crié en Cuba. Entonces yo estoy completamente desvinculado, ¿no? Y estoy un poco desertado de la vida, viendo lo que está pasando entre los cubanos, ¿no? Y cada persona es como es y el criterio de cada persona se le puede respetar, ¿no? Pero hay veces que hay personas que no piensan realmente en otras personas, piensan solamente en ellos y piensan que solamente hay quien tiene la culpa de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Pero realmente, si yo planteo algo aquí, yo espero que por lo menos usted se ve que es una persona educada y tiene conocimiento de la vida y creo que también tiene libertad de expresión y puede entender cualquier persona que exprese su manera de pensar. No, en el caso mío, creo que ambos pensamos diferente, ¿no? Como el señor que estaba ahora mismo hablando. Yo le puedo decir a usted que yo estuve en Cuba hace prácticamente 3 semanas y de verdad que en Cuba hay mucha carencia, mucha necesidad. Pero lo que yo entiendo porque hay cubanos que están criticando al gobierno de Cuba o a Cuba, a lo que sea. A la dictadura de Cuba. Sí, pero yo lo que realmente me da gracia, ¿por qué le dicen a Cuba dictadura? ¿Qué tiene Cuba dictadura? Y no se puede decir a Estados Unidos. Se habla de dictadura cuando un gobierno, primero es de partido único, ¿ya? Y después tiene el control de los 3 poderes, ¿ya? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. De hecho, Fidel Castro, mientras estuvo al poder, controló esos 3 poderes, ¿ok? Entonces, ahí ya estamos hablando de una dictadura porque tiene control sobre todos los poderes. Por eso en Cuba hay una dictadura, Félix. Te lo digo por si no lo sabías. Sí. Pero eso, mira, estoy hablando técnicamente. Yo no sé porque yo no vi una dictadura nunca. Yo tengo 51 años y nunca vi una dictadura. Gracias a Dios, Cuba, yo veo que Cuba no... Yo puedo decir dictadura de Estados Unidos, que ha masacrado, ha tirado bombas en Vietnam, ha acabado con todo, ha matado a su propia gente, a Martin Luther King, a Malcolm X, se ha metido en Jamaica, se ha metido en Vietnam, en Irán, en todos los países que le da su gana y ha acabado de masacrar. Y tiene 2 partidos. Pero ¿por qué para ti una dictadura entonces es el país que ataca a otro? Pero tú sabes que Cuba tuvo más de 20 intervenciones militares durante los primeros 30 años de revolución. ¿Sabías que por ejemplo, en Panamá, desde el mismo 59 ya habían atacado? ¿Ya? Eso sin contarte con Angola, en Congo, Venezuela varias veces, República Dominicana, etcétera, etcétera. ¿Sabías que Cuba tiene más de 20 intervenciones militares también? ¿Sabías eso? No, yo no sabía eso. Creo que ¿Sabías que en Cuba se entrenó a la FARC, por ejemplo, también? Todo el narcotráfico que hay en Colombia, prácticamente el ELN y la FARC, salieron de Cuba. ¿Sabías que se entrenaban a los guerrilleros de la FARC? ¿Usted cree todas esas cosas, lo que dicen los batistianos, asesinos, dictadores? No es lo que... ¿Qué tiene usted? Félix, no es lo que yo creo, es lo que está testificado. Okay, es ¿Dónde están las pruebas? Son los datos. ¿Dónde están las pruebas? Yo las intervenciones militares te las voy a buscar. Dale, ¿Qué ha hecho Estados Unidos y Europa en toda su vida? Estados Unidos y Europa, ¿qué ha hecho en toda su vida? Y los batistianos de Miami, ¿qué han hecho? Dígame. ¿Qué han hecho en toda su vida? Mira, en Miami están los asesinos más criminales del mundo, los más traficantes del mundo. Maravilla es una asesina. El hermano Marco Rubio lo cogieron traficando drogas. Y Donald Trump no es un asesino, dictador, ladrón, traficante de drogas. Todos esos políticos de Estados Unidos, todos son asesinos, dictadores, traficantes, y no van a la cárcel. Hermano, entonces, ¿qué me puedes contar? Si de verdad, yo estoy hablando contigo con respeto, porque creo que pienso que no me va a bajar, porque veo que es una persona de respeto, y disculpa si no te escucho, ¿no? Es que no tengo auricular para mí los oídos, entonces quizás estoy hablando por el teléfono, se escucha bajito. Yo en realidad te puedo decir, yo tengo 51 años, yo no tengo odio propio a nadie, porque ya que todos los cubanos tenemos
todos los cubanos, ¿no? Tenemos unas experiencias en la vida y norteamericanos, españoles, europeos. Yo he hablado con otras personas de otros países, yo vivo en Europa, y ellos me han contado su anécdota, su vida que han vivido en su país. Y han tenido que emigrar a otros países, y no son cubanos, holandeses, ingleses, franceses. No les gusta su gobierno. Entonces, los cubanos que estamos aquí nos vamos de Cuba porque no les gusta el sistema, otros porque dicen que es una dictadura, otros porque dicen que no hay comida, pero seguimos amando a Cuba. Yo sigo amando a Cuba. Yo tengo mala experiencia en Cuba, aún en el deporte, y sigo amando a mi país. Yo creo que Cuba nunca es una dictadura. Eso la gente lo dice, que lo dice es porque... No, yo te expliqué técnicamente hablando por qué es una dictadura, no por su experiencia. A ver, mira, primero, para que un país no sea una dictadura, ¿qué es lo que tiene que tener, Félix? No, mano, ya ves, eso, mira, eso de partido, eso de espérate, un solo partido. Tú me estás diciendo que Cuba no es una dictadura, entonces, técnicamente hablando, tenemos que plantear ciertos puntos donde estemos de acuerdo, ¿ok? Entonces vamos a definir lo que es una dictadura para irnos a si es una dictadura o no, ¿ok? Tú me pusiste, por ejemplo, que Estados Unidos es una dictadura porque Estados Unidos ha atacado a otros países. Yo aquí te estoy poniendo en pantalla, aquí tú lo tienes en pantalla, mira, Cuba, junio de 1959, intervención fallida en República Dominicana, 63, en Argelia, 65, aquí faltan un montón, 64, 65 en el Congo, ahí tienes a Che, de hecho, en el Congo, 67, Venezuela, 73, 74, en la guerra de Yom Kippur hubo cubanos, perdidos por allá, pero bueno, habían cubanos, Operación Carlota en Angola, del 75 al 91, o sea, aquí estos son algunos nada más, del 77 al 88, en Etiopía, del 79 al 90 en Nicaragua, que por cierto, los sandinistas, los pobres pueblos, ¿no? Nicaragüenses, y bueno, la intervención en Venezuela, que esas cosas, pues se saben. Entonces, aquí yo te puse las pruebas. Ahora, otras pruebas que te voy a poner, porque yo estoy tomando lo que tú me dices a mí que es una dictadura. Bueno, entonces, desde esa arista, Cuba también entonces sería una dictadura. Pero otra cosa que te quiero compartir, que porque me dijiste que quién lo dice. Mira, que Cuba entrena a la guerrilla de la FARC. O sea, eso se sabe. De eso, por eso las negociaciones de paz de Colombia se hacen en Cuba con la FARC. Se hacen en Cuba. No solo eso, Cuba alberga terroristas de ETA. No sé si lo sabes también, que Cuba alberga terroristas de ETA. Los españoles terroristas, Cuba los está albergando todavía a día de hoy. Entonces, si tú me estás diciendo que eso es lo que simboliza ser una dictadura, bueno, Cuba también cumple con esos requisitos. Ahora, si quieres ir a otros requisitos, por los que Cuba no es una dictadura, bueno, hablamos de otra cosa. Vamos a hablar de lo que es una democracia, de lo que es la división de poderes, y podemos hablar de esas cosas para entonces entendernos de si Cuba es o no una dictadura. Mira, en ese caso, yo le digo a usted, mira, Cuba, yo recuerdo en la cumbre del 2005, ahí había un presidente Salvador, empezó a criticar a Fidel, a decirle que Fidel había cometido crímenes de guerra, toda esa tontería. Fidel respondió bien clarito. Entonces, si vamos a hablar de, y te voy a dar claro, porque yo de política no sé nada, si vamos a hablar de dictadura, Estados Unidos es la primera dictadura que hay en el mundo. Olvídate de los partidos. ¿Pero por qué? Pero tienes que explicar por qué. Porque mira, yo aquí te voy a poner la definición de dictadura, a ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Ok? Definición de dictadura dice: régimen político, para no guiarme por lo que digo yo, o sea, ni lo que dices tú, sino vamos a hablar de lo que es una dictadura. Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona. Estados Unidos por ahora no cumple con eso, o en un grupo u organización, y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. ¿Ok? En la antigua Roma, magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales. ¿Ok? Vamos a quedarnos con la primera, que creo que es la que mejor nos queda. Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y libertades individuales. ¿Ok? ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa definición de dictadura? Sí, pero ahí es correcto, ahí sí voy yo a hablar. Yo quiero hablar. Mira, Estados Unidos ha violado derechos humanos constantemente. Europa también. Mira, Estados Unidos ha invadido, ya le puedo decir, usted sabe, usted es una persona mayor de edad, Vietnam, África, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y por ahí para allá, tú sabes, tiene base militar en toda parte del mundo. Cuba no la tiene. El socialismo, el comunismo no tiene ningún tipo de base militar en ninguna parte del mundo. Tampoco Rusia, ni tampoco China. Estados Unidos es un país que viola los derechos humanos constantemente. Mira, ha asesinado a su propia gente, a Martin Luther King, Michael Jackson, mandaron a matar a Bob Marley, al presidente John Lennon, han mandado a asesinar y lo mandan por segunda o tercera persona. A John Lennon lo mandaron a matar no lo hacen.
Ellos, claro, hermano, pero tú, mira, si te informas de lo que dice, todas las mentiras que usted dice ahí, todo eso que dice es mentira. Tú, mira, un tal Carlito Madrid se pone a manipular, a mentir. O sea, que todo lo que... Buscan páginas falsas de lo que dicen los batistianos, los asesinos. Vamos a hacer una cosa. Dime. No vamos a llamarnos mentirosos, porque yo no te he llamado mentiroso. No, ¿okay? Disculpe. Yo no te he dicho a ti en ningún momento mentiroso. Entonces, yo lo único que dudé de que a Michael Jackson lo matara a Estados Unidos. La CIA. No me parece. Bueno, la hacía. ¿Qué hizo? Si tú me puedes pasar la fuente, yo encantado. No, tiene que pasar la fuente de todo lo que usted dice, las guerras que pero si te las puse de la dictadura de Cuba y todo lo que ha hecho Cuba invadiendo países. Tiene que pasar la fuente es real, no la mentira que son los batistianos, eso. No la mentira que son los batistianos. ¿Cómo que batistiano? Tiene que pasarme la fuente de todo, la realidad. No, la fuente. En BBC, mira, déjame hablarte un momentito. En BBC, en BBC, que es un periódico, ya tú puedes buscar, escribes BBC en tu teléfono, escribes BBC invasiones de Cuba y ahí te va a salir todas las invasiones que ha hecho Cuba. Te van a salir. Yo no miro nada. Mira. Claro, pero aquí entonces entramos en un sesgo de confirmación. O sea, lo que yo digo es mentira y lo que tú dices es verdad. Bueno, pero mira, espérate, déjame terminar una frase. Tú entraste diciéndome que a ti lo que te interesa es la verdad. Tú eres alguien que lo que le interesa es la verdad, porque eso fue lo que tú entraste diciéndome. Que si yo te iba a permitir hablar a ti, porque tú lo que querías era saber la verdad y queríamos investigar la verdad juntos, es lo que estamos haciendo. Claro. Te lo están diciendo muchas fuentes, pero es que además están las fotos de Che en Etiopía, Angola, etcétera. O sea, es que Che muere en Bolivia, no muere en Cuba. Entonces, no podemos decir que Cuba no tuvo intervenciones militares, porque sabemos que hay hechos históricos que lo corroboran. Tú me dices que Estados Unidos mató a Michael Jackson. Yo, la verdad, no lo investigué. Claro, la CIA, hermano, la CIA. Y no lo mataron hace tiempo porque estaba, Ronald Reagan lo tenía, ¿sabes? Esa parte yo la desconozco, pero eso yo fui amante de Michael Jackson, a tu pacha. La historia de Bob Marley también. Mira, Bob Marley fue, la CIA. Fidel Castro fue a Jamaica en el año 76, más o menos por ahí. Y después a Bob Marley hicieron un atentado. Ahora mismo también el presidente Michel, Michel no sé qué, que era el presidente de Jamaica, y estaba contando la historia de lo que hizo la CIA. Pero mira, nos estamos saliendo del tema principal. Que el tema principal es si Cuba es o no una dictadura, porque nos estamos saliendo del tema principal y la verdad que Cuba, dictadura está en Miami, los dictadores verdaderos están en Miami, y eso miraron. La dictadura es en Miami, hombre. ¿Quiénes son la familia de Maravilla, de Marco Rubio, que son dictadores, son batistianos, que masacraron a los pobres, a los campesinos, asesinaron, masacraron a la esa gente fueron los que masacraron a los campesinos aquí en Miami. Su gente. Esa gente masacró a campesinos aquí en Miami. Esa gente masacraron a todo el mundo aquí en Miami, entonces. En Cuba, en los años 40, cuando estaba Alfonso Batista, Eloy Machado, esa gente que hicieron. Mi mamá me contó la historia, mi abuelo me contó la historia. Y los vecinos me contaron espérate, porque te está yendo atrás. No, atiéndeme. Estamos discutiendo si Cuba es o no una dictadura y siempre te me vas. No, una dictadura. Siempre te me vas. Tú estás diciendo... Cuba es una dictadura en el año 59. Espérate, bro, porque si no, no podemos terminar. Si no podemos debatir bien, ¿ok? Disculpa, man. Tú dices que Cuba no es una dictadura, ¿ok? Ya te expliqué lo que es una dictadura, ¿ya? Ahora, Cuba estuvo gobernada desde el año 59 hasta el 76 sin constitución, ¿ya? Porque no había constitución en Cuba, no sé si lo sabes, hasta que se hace la constitución de 76, por Fidel Castro a golpe de decreto, ¿ok? Fidel Castro al frente del ejército, a golpe de decreto. Estuvo gobernada entonces prácticamente 16, 17 años a golpe de decreto. Eso ya a partir de ahí se considera el país como una dictadura, quieras o no. O sea, así se considera en el mundo entero lo que es una dictadura, que es un solo hombre gobernando sobre todos los demás. Entonces, a partir de ahí... El pueblo lo eligió siempre. No, el primer presidente de Cuba... No, el primer presidente de Cuba no es Fidel. O sea, tú sabes que el primer presidente de Cuba no es Fidel Castro, ¿verdad? No es Fidel Castro, es Urrutia. Tú lo sabes también, ¿no? Porque supongo que entraste aquí y sabes de historia. No, pero tú dices que fue antes de Fidel. Te lo recuerdo. El presidente antes de Fidel Castro era Urrutia. Urrutia renuncia porque Fidel estaba extralimitándose. Fidel
No, atiéndeme. Estrada Palma estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Estrada Palma era el amigo de Martí que quedó como primer presidente. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Estrada Palma no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Estrada Palma es un tipo que estuvo de presidente de Cuba, pero en 1900 y poco. ¿Okay? Claro, no puedo decir. Pues si habla el primer presidente de Cuba. Atiéndeme. Estrada Palma fue el primer presidente de Cuba. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando a partir de 1959, porque tú lo que me dijiste es que Cuba no es una dictadura. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando a partir del 59. La dictadura fue vamos a quedarnos con el 59. A partir de ahí, Fidel gobierna a golpe de decreto hasta el año 1976. ¿Cómo se le llama eso? Hermano, de hecho, yo no lo veo como una dictadura. Fidel, mira, pero no es, atiéndeme, no es lo que tú veas. No es lo que tú veas. Atiéndeme. Está masacrando, mataban a la gente. Y Fidel también, 11.000. Los caquitos. Sí, y 11.000 muertes. De hecho, Fidel mató mucha más gente que Batista. Tiene 11.000 muertes. ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién decide si los Batistianos Batista? Los asesinos Batistianos Batista, los asesinos dictadores Batista. Sí, mira. Esa gente malepira, esa gente, te van a contar historias, toda la falsedad. 41. Atiéndeme. Atiéndeme. En Archivo Cuba, tú puedes buscar y están los nombres, con nombre y apellido, todos y cada uno de los que han muerto. ¿Ok? A manos de la dictadura cubana. Se llama así, Archivo Cuba. Yo te lo puedo buscar acá y te lo puedo compartir si quieres. Y tú puedes buscar los datos. Y yo, por si quieres de alguna manera, a ver, déjame buscártelo aquí, mira. La yo página no creo en nada de eso, man. Yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Claro, pero entonces tú no estás buscando la verdad. Aquí está Estados Archivo Unidos, Cuba, Miami, de ninguno. No creo en la fuente es esta, Archivo Cuba. ¿Ok? No creo en nada de eso, man. Aquí están, mira, 11.301 casos documentados a la fecha. Los puedes buscar porque están con nombre y apellido, todos y cada uno con nombre y apellido y una rigurosidad impresionante. Están los números de ejecuciones que fueron 5.313 y los casos de régimen directo que fueron 7.776. Uno por uno los puedes buscar acá en Archivo Cuba. Te doy el dato porque si tú quieres buscar la verdad, pues la verdad está aquí. O sea, aquí está la verdad con los números. ¿Ok? Esa es la verdad con los números. ¿Ya? Entonces, podemos empezar a hablar ahora de si Cuba es una dictadura o no, con tantos muertos detrás, pero además de los muertos, a partir del año 76, Fidel, en una dictadura de partido único, porque es que de hecho los comunistas se declaran una dictadura de pueblo, entonces no sé por qué tú dices que Cuba no es una dictadura, cuando un comunista sí se declara que su país es una dictadura. Mira, lo que pasa que, espérate, déjame terminar el argumento. Un país comunista se declara dictadura, pero dictadura del pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en Cuba Fidel tenía el ejecutivo, el legislativo y el judicial para él. O sea, él podía hacer lo que le daba la gana en los tres, ¿ya? En los tres poderes que debería de existir dentro de una democracia. Entonces, yo vuelvo y te repito, ¿cómo es posible que en Estados Unidos para hacer algo el presidente tenga que contar con absolutamente todo, el Senado, etcétera, y hay una división de poderes y etcétera, todo lo que pasa, todos los pasos que hay que dar, y en Cuba simplemente era lo que dijera Fidel o lo que le ordenaran a Fidel de la Unión Soviética? Porque yo no sé si tú sabes que en la Constitución de 1976, en el artículo 5, Cuba se declaraba como un apéndice de la República Soviética, que me llama mucho la atención que eso no hables de eso. Oscar, ese es Félix, no, chico, mira, Guateque Live. ¿Tú eres Félix de Guateque Live? ¿Tú eres Félix de Guateque Live? No, yo no conozco a esa gente. No conozco. Todos son unos partidos locos. Todos son directos partidos locos que andan por ahí, que se ponen a hablar tonterías. Y lo bueno que me gusta a usted, que usted no es como el señor Carlito Madrid. Otro psicópata más sin cerebro, un Carlito Madrid que no puede hablarle de nada, porque todo lo que dice es mentira, toda la información que es mentira, todos son falsos, de ahí de Miami. Y yo lo bueno que tengo, que yo no sé nada de política, pero no me dejo que nadie me venga a manipular con sus mentiras, ¿me entiendes? Porque yo a usted no le gusta un mentiroso. Pero todo lo que yo he visto en las redes sociales, todo lo que dicen de Cuba, todo es falso, todo es mentira. Aquí hay que venir con pruebas. ¿Cómo que, si vamos por a hablar ejemplo, de Estados Unidos, tiene el récord. A ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo personal mío. Yo puedo hablar, porque hablado, si me puede hacer favor, ahí sí puedo hablar. Mira, Estados Unidos tiene el récord
del país que más crimen ha cometido en Europa también. Y no pasa absolutamente nada. Ellos dan golpe de Estado. La CIA manda a matar a fulano mengano. No lo hacen ellos. Todavía no he encontrado quién mató a John Kennedy, quién mató a John Lennon, quién mató a Michael Jackson. Buscaron a un doctor ahí, al médico, el doctor Murran ese. Todo falso. A Tupac Shakur hasta ahora no he encontrado quién lo mató. Porque Tupac Shakur se metió en el tema de rap. La tía de Tupac Shakur la conoció personalmente. Era la Panteras Negras. ¿Entiendes? Hasta el día de hoy no se ha encontrado quién ha asesinado a toda esa gente, a Martin Luther King, a Malcolm X, a Bob Marley, a toda esa gente. ¿Y quién fue? La CIA. Entonces, ¿dónde la CIA no pertenece en Cuba, ni en la Unión Soviética, pertenece a Estados Unidos? Entonces, tú sabes, si vas a los países árabes, ¿sabes cuántas madres han sufrido tanto por lo que han metido Estados Unidos? Y todas las cosas malas que hace Estados Unidos en esos países. Y no ha pasado absolutamente nada. Estados Unidos se quiere coger el mundo y no lo son. Y se va a meter en candela porque ya Putin se la tiene bien preparada. Porque Estados Unidos es un país falta de respeto, un país que se cree dueño y señor del mundo y no lo son. Los batistianos de Miami, todo eso lo van a pagar lo que le han hecho a mi país, Cuba. Lo van a pagar en carne propia. Ellos lo van a pagar. Todos son Marco Rubio, María Elvira Salazar, el Cruz, el Bob Menéndez, Orlando Gutiérrez, todo y todos los patrullas lo van a pagar. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres e independientes. Nosotros no queremos que nadie nos dé control. Y Fidel lo creó Cuba, lo cumplió y dijo: Cuba es un país libre, socialista y comunista. Y no queremos en Cuba un sistema capitalista porque no funciona, ni democracia. El capitalismo ni no funciona. Esa democracia que dicen por ahí no funciona. Mira lo que dicen en la pelota ahora, tirándole, provocando a los peloteros, amenazando de muerte a la gente, gritándole a Víctor Mesa. No, nadie amenazó de muerte. Cuba, Víctor Mesa andaba borracho, pero... No, espérate. Ahí sí te puedo decir que nada. Mira, ahí sí te puedo decir no le han gritado absolutamente nada, ¿me entiendes? A Latinoamérica. Déjame hablar un momentito, mira. Ahí sí te puedo decir que estás mintiendo porque claramente el video de Víctor Mesa te lo puse acá y no lo amenazaron de muerte. O sea, te puedo poner el video para que veas y rectifiquen lo que dijiste. Yo no lo vi completo, por eso mira, rectifica lo que dijiste porque nadie lo amenazó de muerte. Rectifica lo que dijiste. Víctor Mesa andaba borracho. Nadie le dijo nada. En otro lado lo he visto. Nadie amenazó de muerte a Víctor Mesa. Víctor Mesa amenazó de muerte y todo. Lo he dicho, hecho comunista de mierda. Ahí no, pero yo no he visto el vídeo completo, ese vídeo no he visto completo. Pero te digo, a Víctor Mesa lo han amenazado de muerte en muchos lugares. Déjame compartirte una cosa porque ya hablaste cantidad y ya que tú hablaste bastante, te voy a poner acá en la pantalla con datos, ¿no? Estas son cifras. Porque tú estás hablando de Estados Unidos como que ha matado mucha gente y todo esto. Mira, aquí están los dictadores. Usted sabe mucho de política. Me está hablando por eso. Me está hablando de Gutiérrez, una pila de presidentes que yo no conozco. Por eso, mira, aquí te estoy poniendo los dictadores. Tú puedes mirar a la pantalla ahora mismo que más han matado. El primero es Mao Zedong, que tiene 78 millones. Después le sigue Joseph Stalin, ya, que tiene 23 millones. Esos dos están por delante de Adolf Hitler, con 17 millones. Después ya sigue Leopoldo. Pero en realidad Pol Pot, este que está acá, lo ponen en el 7º lugar, con 1,7. En realidad él ahí eliminó 1/3 de la población de su país, que es Camboya. Él eliminó 1/3 con los gemeliers rojos. 1/3 de la población. Y estas son mayoritariamente ideologías comunistas los que vas a estar viendo. Por ejemplo, Kim Il-sung, Pol Pot, comunista, Joseph Stalin, comunista, Mao Zedong, comunista y Adolf Hitler, socialista. O sea, cuando tú te pones a ver la ideología que más ha matado es, sin duda alguna, déjame quitar el cartel este para que la gente vea los números abajo, es sin duda alguna la ideología comunista. Entonces tú me dijiste que el capitalismo, espérate, tú me dijiste, no, estos son números, o sea, ya después si quieres nos ponemos a discutir sobre el libro. ¿Te leíste el libro negro del comunismo? Y si quieres discutimos sobre las cifras. No, mira, ya le digo, en la política me ganaste. Bueno, pero en la política me ganaste porque realmente yo no... Bueno, espérate. Entonces, no sé nada de política. Entonces, como me estás diciendo que no sabes nada, yo simplemente te estoy diciendo que las ideologías que más han matado, dentro de esas ideologías está evidentemente la comunista y la socialista. ¿Okay? Y Ronald Reagan, Ronald Reagan, Bush, Aznar, Rajoy, Tony Blair, los que se metieron en Irán y que masacraron en Vietnam, en Afganistán. Sí, pero son comunistas. Ahí hay una diferencia. Esta gente, déjame explicarte una cosa. En un estado de guerra, ¿ok? En un estado de guerra se matan a muchísima gente. Esta gente mataron a su propio pueblo, que esa es la gran diferencia. O sea, estas son personas que mataron a su propio pueblo, igual que hizo Fidel Castro. ¿Ok? Pero aquí mató Fidel, compadre. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Disculpe, ¿dónde están las pruebas? En los tribunales revolucionarios, y ya te dije que dentro del ¿Dónde están las pruebas?
Mira, lo que ha hecho Aznar, Rajoy, lo que ha hecho Bush, Donald Trump, ¿a quién Malavira, mató Marco Rubio, todos los familiares de ellos en el pasado. ¿A quién mató a Aznar y Rajoy? ¿A quién mató a Aznar y Rajoy? Esos han cometido crímenes de guerra, hermano. Crímenes de guerra, estamos hablando en un estado de guerra, se cometen muchísimos crímenes. Estamos hablando después de la guerra. Crimen de guerra, en ese momento, es un estado de guerra y pasan cosas que son terribles, que son nefastas. Y es verdad. Pero de esta gente no estamos hablando en un estado de guerra. Mao Zedong mató de hambre. Joseph Stalin mató de hambre. No estamos hablando de estado de guerra, estamos hablando de gente que mató a su propio pueblo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, mi pregunta es, ¿por qué tú dices que el capitalismo no funciona? Ya, no funciona. Mira, una cosa que yo creo que queda clara es que Cuba es una dictadura, porque tuvo el mismo mandatario hasta que ese mandatario enfermó de cáncer y dejó a dedo a su hermano. Y después de que deja a dedo a su hermano, Raúl Castro, cuando también se va poniendo mayor, deja a dedo a Díaz-Canel. O sea, un pueblo no puede votar ahí, el pueblo no vota. ¿Y quién puso a Donald Trump de presidente, a Bush, a Trump, a todos esos presidentes? ¿Quién lo puso de presidente? Claramente acá hay votaciones. Claramente acá hay votaciones. Pero son votaciones fraudulentas. El dictador Donald Trump, el criminal asesino, violador de mujeres, de menores, Donald Trump, ¿qué hizo? Mira cómo se posturó lo que le hizo a Hillary Clinton. Y ahora ¿a quién violó Donald Trump? Espérate. Primero critica a Estados Unidos y después critica a Cuba, ¿me entiendes? Pero primero critica a Estados Unidos, el país más dictador del mundo. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya asesino ahí, Maravilla, Marco Rubio, la ¿Cómo voy a hacer eso? Igual con los presidentes americanos y después critica a Cuba, ¿entiendes? Lo primero tiene que criticar primero a Estados Unidos. ¿Entiendes? A ver, mira, aquí me está pidiendo Juan de la Rúa que te ponga las palabras de Che, pero yo creo que tú las debes conocer. No, yo no creo que eso es falso, hermano. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Las palabras de Che en la ONU son falsas. Yo no creo en ninguna mentira esa. Yo no creo en ninguna mentira esa. Mira, todo lo que usted... yo no digo que usted es mentiroso. Un segundo, Feli. Un segundo. Eso es un discurso grabado del Che en la ONU diciendo hemos fusilado y seguiremos fusilando. ¿Eso tú crees que es mentira también? Eso es un discurso que está reconocido. A ver, mira, por la misma... Sí. Como usted dice, había una guerra. Recuerde que estaban los casquitos. No, ya no había guerra, ya no había guerra. Machado y la Machista. No, ya no había guerra ya. No, ya no había guerra, eso es en el 60 y tanto. Ya ahí no había guerra. ¿Dónde fue que la fusiló? En Naciones Unidas. Él eso lo dijo en Naciones Unidas. En la cabaña en Cuba. Chico, no, pero bueno, todo lo que... Mira, Fidel entregó, a John Kennedy le entregó no sé cuántos miles de presos. A cambio, le regaló como 4 o 5 cajas de Montecristo. Un intercambio de presos. Estamos hablando de los fusilamientos en Cuba. O sea, estamos hablando de un discurso. ¿Dónde están las pruebas esas? Pero te estoy diciendo que es un te estoy diciendo que es un discurso de Che Guevara en Naciones Unidas. ¿Tú niegas que eso sea verdad? Bueno, a ver, ¿y qué dicen los batistianos? Yo no te estoy preguntando por Batista. Yo nunca te he dicho que yo... Mira, eso es una falacia de falsa dicotomía porque yo no te he dicho que yo apoyo a Batista. Okay, yo nunca te he dicho... Bueno, yo nunca te he dicho que yo apoyo a Batista. No sé por qué me sacas a Batista acá. Yo te hablo del tema. Te hablo del tema. Claro, por eso. No me saques a Batista porque Batista no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no tengo nada que ver con Batista ni he defendido a Batista nunca. Mi pregunta es, el discurso del Che, el que da en Naciones Unidas, que dice, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando, ¿qué te parece a ti ese discurso? Si él lo dijo, hay que fusilar a los que han asesinado. Lo dijo porque él era el jefe en la cabaña. A todo lo que han hecho. Sí, es normal. Él era el jefe en la cabaña, que era donde se hacían los juicios sumarios, y ahí era donde se estaban fusilando a los mismos cubanos. Por eso es que te digo que si vas y revisas en Archivo Cuba, vas a ver cuánta gente se fusilaron. Hay fotografías y todo de los fusilamientos. Hay testimonios también de los fusilamientos que puedes buscar y te los puedes ver de curas que todavía en aquel momento estaban viviendo en Cuba. Después muchos de ellos se fueron de Cuba porque eran curas que venían de otros países y que ahí ellos la última voluntad y toda la última oración y todas estas cosas se le hacían, y hay testimonios de curas diciendo cómo fue. Entonces, tú puedes buscar todo eso. Yo estoy sorprendido con todo lo que dicen de Cuba. Todo es mentira tras mentira, todo lo que dicen de Cuba. A ver, entonces vamos a hablar una cosa. Primero, yo no creo en eso, mano. Yo no creo en nada. A ver, bueno, tú no crees en nada de eso. Vamos a dejar una cosa todo es mentira, todo es falso, mano. Cuba, no por usted, no por usted, sino lo que ponen en las redes sociales sobre Cuba y sobre el Che. Todo eso es falso. Ok. Ya le digo, Estados Unidos es el primer país que tiene que pagar todos los crímenes que ha cometido. Pero es que lo que dijo el Che lo dijo público en Naciones Unidas. O sea, es un discurso que incluso se transmitió en Cuba.
Eso si habrá dicho esas cosas, yo no digo que no, ha sido a los que han cometido crímenes de guerra normalmente y han sido juzgados y normal. Él tomó la decisión de hacer eso, ¿me entiendes? Porque en realidad Estados Unidos ha hecho y deshecho y no pasa nada. Mira, estoy en Guantánamo desde el 2003, cuando nació en Irán, tiene gente todavía ahí, torturada. Y han masacrado gente ahí y no pasa nada. ¿Y sabes cuánto Y te doy la razón en eso. Te doy la razón en eso. Ahora, ¿qué hacemos con los más de 1000 presos políticos que tienen desde el 11J en Cuba? No, mira, una de las cosas importantes... Porque yo creo que yo te puedo aceptar a ti, por ejemplo, que Estados Unidos ha cometido muchísimas injusticias, lo cual no vuelve a Estados Unidos una dictadura. Sin embargo, tú no estás aceptando nada de lo malo que hace la dictadura cubana. No, mira, a ver, una de las cosas que te acepto y te aplaudo te aplaudo de verdad de corazón es la forma suya, su comportamiento. No tiene nada que ver con ninguno, ni con Puerto Madrid, ni con ninguno que quieren entrar a las redes sociales que te bajan de la directa. Eso tiene en verdad, tiene conocimiento, es una persona que realmente sabe comportarse y sabe, su manera de expresarse parece que se puede indagar con usted, se puede conversar y tiene informaciones que a lo mejor, yo le digo, a lo mejor usted se dedica a buscar informaciones, pero realmente la realidad de la vida, recuerda que todo hoy en día, como está el mundo que estamos viviendo, hay mucha manipulación. Mira, el caso de COVID. Bueno, Félix, una cosa nada más que quiero puntualizar acá ya antes de terminar, porque tengo que ir a hacer cosas también. Sí, este es un periódico cubano, o sea, este no es un periódico extranjero, esto es un periódico cubano que nos habla de la SUMAP, que dice donde el trabajo forma al hombre. Acá a los católicos, dentro de la SUMAP, a los católicos, a los homosexuales, a los frikis, como por ejemplo John Lennon acá, a todo ese tipo de personas que eran diferentes, se les metía en la SUMAP de hecho el eslogan es este, donde el trabajo los va a hacer hombre. Eran campos de concentración donde se metían a las personas, vuelvo y repito, reconocido por un periódico cubano. ¿Tú crees que esto también es desinformación de un periódico mismo cubano de la época o cómo tú ves eso? No, chicos, no te puedo decir al respecto porque yo no desconozco. No, mira, quizás en la conversación que he tenido con usted, quizás hay muchas cosas que, quizás, bueno, yo soy una persona que a veces tengo una forma de hablar muy activo, ¿no? Soy muy hiperactivo y hablo con mucha rapidez. Y a veces la persona quizás no, personas que hablan como yo, el castellano, quizás son los locos, quizás son los tontos y estúpidos y dicen que no me entienden. Yo lo puedo decir, mira, yo puedo decir que es mentira todo lo que usted me está diciendo, pero no lo juzgo a usted, sino a lo que usted ve, el lugar donde usted se mete. Y tampoco... No, pero esto de acá no tiene nada que ver ni con Carlito Madrid, ni con Elvira, ni con nadie. Esto de acá es un periódico cubano que reconoce la existencia en Cuba de la SUMAP, que eran campos de concentración para homosexuales, religiosos de toda índole, y la gente, por ejemplo, que seguía el mismo John Lennon, que usted me ha dicho que fue el gobierno de los Estados Unidos quien lo mandó a matar. Entonces mi pregunta es... Sí, pero por eso, mi pregunta es, si a los seguidores de John Lennon en Cuba los metían en campos de concentración, entonces Cuba no sería una dictadura igual, ¿o no? O eso, de todos modos, exime a Cuba de ser una dictadura. No te puedo responder sobre eso. Porque yo desconozco de muchas cosas de la política, porque yo nací en 72 y te digo, no estoy empapado con la política, pero más o menos puedo tener alguna idea de algunas cosas, pero sé que yo vivo en un país y que lo tengo todo. ¿En qué país tú vives ahora, Félix? ¿En qué país estás viviendo ahora? ¿En qué país vives ahora? ¿En qué país vive usted ahora? Australia. En Australia. Sí. Perfecto. Si Cuba no es una dictadura, usted sabe, bueno, Australia fue formada por los ingleses. De hecho, todo el sistema democrático australiano proviene precisamente del Common Law. Ellos siguen formando parte de esos regímenes dictatoriales, porque usted dice que Inglaterra, Estados Unidos y todos estos países siguen siendo dictatoriales. Entonces yo supongo que Australia para usted también es una dictadura, porque es el mismo régimen. Yo creo que el capitalismo es una dictadura, porque mira, ahora mismo lo que están haciendo en Ucrania, enviando armas. Putin le está diciendo, vamos a parar esto, vamos a entrar en un diálogo. Y siguen lo mismo vendiendo armas, y siguen la OTAN situando, poniendo más, ahora mismo... no, en eso estamos 100% de acuerdo, eso no lo vamos a debatir. Yo, por ejemplo, en eso no lo vamos a debatir. Yo estoy en contra de que se sigan enviando armas a Ucrania. No, pero bueno, mira, y estoy en contra de lo que está sucediendo, pero eso no quita que esté sucediendo. Yo estaba en contra también de la SUMAP
o estaría, si hubiese nacido en aquella época, en contra de la SUMAP y me hubieran mandado a la SUMAP. O sea, una cosa no quita la otra. Mi pregunta fue clara. Si Cuba no es una dictadura ahora, otra pregunta nueva que le voy a hacer, porque no me subo a contestar si Australia es una dictadura o no. Si Cuba todos son iguales, todos son dictaduras igual, man. El capitalismo es una dictadura. El capitalismo en general es una dictadura. Para mí es una dictadura. Ese es mi criterio. Pregunta, ¿por qué usted elige vivir en un país capitalista por encima de un país socialista como Cuba, que no es una dictadura? O sea, ¿por qué usted eligió? La culpa de que yo esté aquí lo tiene el capitalismo, la dictadura capitalista. Como por ejemplo Estados Unidos bloqueando a mi país, pues injustamente Estados Unidos no es nadie, ni será nadie, para estar bloqueando un país como mi país, porque Cuba es independiente. Y no entiendo cómo un país que está en otro estado, en otro lugar, en otra región, quiere bloquear y controlar a los países como Rusia. No, como porque Cuba, ahí Irán, vamos a tener eso yo no una lo entiendo. diferencia. Ahí vamos a tener una diferencia de término. Mira, un bloqueo fue lo que hizo Estados Unidos a Cuba cuando la crisis de los misiles, ya en el principio de los 60. Ahora mismo lo que hay es un embargo. Pero a mí me maravilla porque usted cree que la culpa es del capitalismo, cuando el capitalismo es el que cree en el... Espérate, déjame terminar mi frase. Los comunistas no creen que se deba comerciar, que no creen en el libre comercio. Los comunistas no creen en el libre comercio. Usted cree que es mejor el socialismo, ¿verdad? Sí, señor, yo creo, señor. Yo creo en el comunismo 100%, más que el capitalismo. Por eso. Mucho más que el capitalismo. El comunista... Más. Y no hay quien me baje de ahí. De ahí. Bueno, por eso. Y soy comunista 100%. Comunista pero 100%. Déjeme terminar lo que le quiero decir. Sí. El comunista está en contra del libre mercado. No es verdad, en contra del capitalismo. Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero con una condición. Con una condición. Déjame terminar. Ustedes están en contra del libre mercado. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué Cuba necesita libre mercado con los Estados Unidos si es que el libre mercado no hace falta? O con cualquier otro país capitalista del mundo, porque la mayoría de los países del mundo a día de hoy practican poco más o poco menos, pero alguna especie de capitalismo. Por eso usted dice que prácticamente en todo el mundo ahora mismo hay una dictadura capitalista. Si usted cree que el socialismo funciona mejor, ¿por qué usted cree entonces que hay necesidad de libre mercado? A ver, la pregunta es sencilla. Si el comunista no cree en el libre mercado, ¿por qué necesitan un libre mercado con los Estados Unidos o con el resto de países del mundo que son capitalistas? Esa parte yo no la... Porque hay mucha metodología, mucha historia, mucha... mucha manipulación. La pregunta es sencilla. El comunista está en contra del libre mercado. Usted tiene que decir que sí, porque todo comunista está en contra del libre mercado. Usted dice que usted tuvo que salir de Cuba por el embargo que Estados Unidos tiene contra Cuba, pero los países comunistas... Bloqueo, es lo mismo. Bloqueo, como tú quieras llamar. No es lo mismo embargo que bloqueo. Yo sí creo que es lo mismo. No, bueno, tú puedes creer lo que tú quieras, pero bloqueo es que militarmente rodeen la isla, que fue lo que hicieron exactamente, como te dije, a principios de los 60. Embargo es que hay ciertas cosas que no voy a comerciar contigo. Pues, o sea, que Estados Unidos le dice, no va a existir comercio entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Ok? Mi pregunta es, si el comunista está en contra del libre comercio, ¿por qué quiere comerciar con el país capitalista? ¿Por qué tú crees que Cuba está mal por no comerciar con un país capitalista? Pero Cuba es un país, hermano. Cuba es un país, como Cuba tiene derecho, todos los países del mundo comercian. ¿Por qué Estados Unidos prohíbe a Venezuela, Nicaragua, Cuba, a otros países que no comercian, Irán? ¿Por qué ellos? No, pero mi pregunta es al revés. Yo los por qué lo sé. Porque esos son países que roban, que han robado. Cuba, por ejemplo, la dictadura cubana se robó todas las propiedades y por eso embarcaron. Sí, ¿no? Oh, qué bonito eso, ¿eh? Todavía siguen con la mentira esa. Siguen con la mentira los batistianos asesinos. A ver, pero espérate. Pero espérate, la ofensiva... Espérate. ¿Tú sabes lo que es? El 1992. ¿Quién descubrió Cuba en 1992? No te me desvíes del tema, No, te estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que es la ofensiva revolucionaria? No lo sé. La ofensiva revolucionaria fue algo que hizo Fidel, que nacionalizó absolutamente todo en el año 67 dentro de Cuba. O sea, ellos de alguna manera nacionalizaron Cuba entera. Por tanto y demás, ya ahí se iba a empezar a aplicar un comunismo centralizado, porque la economía dentro del comunismo es centralizada. ¿Ok? Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué importa lo que haga Estados Unidos si en realidad el comunista no necesita el libre mercado? ¿Qué importa lo que haga Estados Unidos?
Le quiero decir algo, mira, ya me ha hecho la pregunta y si no tengo una respuesta no puedo contestar como lo loco. Mira, una cosa. Fidel claro, Castro, es que ese es el problema. Es que, Félix, ese es el problema, que hay una contradicción en lo que tú estás diciendo y no nos las estás aclarando, porque ahora mismo hay casi 600 personas mirándolo y no nos estás aclarando por qué un comunista quiere libre comercio. Fíjese, o sea, Félix, lo que tú puedes hacer para defender el comunismo es explicarnos por qué un comunista cambiaría tan radicalmente la posición marxista, que es la de no al libre comercio, y quieres comerciar con los Estados Unidos y con el resto del mundo, que es capitalista y además dictatorial. O sea, eso es lo que tú deberías de aclararle a las 600 personas que te están viendo ahora mismo. Fíjate, dentro del comunismo... sí, dale. Yo normalmente, cuando tengo un diálogo, una conversación con una persona que piensa diferente a mí, yo me pongo, no agresivo, ¿no? Pero me pongo súper duro, con tremenda, ¿sabes? Con ego. Y con ustedes soy diferente porque noto y veo que en usted se nota que una persona que tiene conocimiento de la vida y sé que sabe, porque realmente podrá haber por ejemplo, alguna parte de la vida diferente a la mía, completamente diferente, en el lugar donde usted se indaga, donde usted se mete a mirar de la historia, tiene el privilegio de ver y conocer sobre el tema de la política. Yo en ese caso no le puedo decir realmente que no estoy metido en ese mundo. Yo sí le digo, que yo con toda sinceridad, de que yo he escuchado, he visto, he hablado con personas que tienen conocimiento de la vida y me han explicado los sucesos que han sucedido en el pasado. Y muchas personas Eso está muy bien, Félix, eso está muy bien, pero vamos a volver a lo mismo. Usted me dijo que usted salió por culpa del capitalismo. 100%. Por culpa del bloqueo. Y no nos ha explicado por qué un país comunista necesita libre comercio. O sea, entiende la contradicción. ¿Por qué Cuba quiere comerciar con un país capitalista, dictatorial, como lo es Estados Unidos? Que por cierto lo hace. No sé si usted lo sabe, pero Estados Unidos es el quinto país con el que más comercio tiene Cuba. No sé si usted lo sabe, pero es Estados Unidos. Sí, pero hay una cosa. ¿Por qué Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear y multar a los bancos que Cuba comercia con? Ha multado a los bancos franceses, españoles, ingleses, portugueses, a todos los bancos que vea ciudadana lo han multado. No van a dar los cruceros a Cuba. Entonces, eso que viene siendo es una dictadura en un país que se cree que es del mismo mundo y no lo son. No, lo de los cruceros no es verdad. O sea, los cruceros pueden entrar a Cuba siempre y cuando no toquen puertos de los Estados Unidos antes, pero sí pueden entrar a Cuba. O sea, pero eso no es una dictadura. De hecho, si tú miras, no, mira, eso es un embargo y te lo voy a explicar en términos sencillos para que tú me entiendas. Si yo te pido a ti, Félix, vamos a ponerte un ejemplo, $10,000 prestados y tú me prestas $10,000 a mí, ¿ok? Y pasa un año, pasan 2, pasan 3 y yo no te devuelvo los $10,000, tú no tienes derecho, por ejemplo, a venir y llevarte mi auto o sacarme algo a través de la ley, utilizando la ley, decir, bueno, Oscar no me ha pagado, me prometió que me iba a devolver los $10,000 en un año, pero Oscar no me devolvió los $10,000. Y han pasado 5 años y Oscar no me ha devuelto los $10,000. ¿Ok? Entonces, lo que se llama embargo es que, por ejemplo, si yo tengo una camioneta que vale 35,000, por ejemplo, entonces lo que va a hacer el Estado a través de la ley es quitarme a mí la camioneta, vender esa camioneta y devolverte a ti los $10,000 que yo te debo a ti. ¿Entiendes lo que te digo? Eso es exactamente lo que hace Estados Unidos con Cuba. Cuba, cuando nacionalizó todas las empresas que no eran de ellos no pagaron esas empresas, o sea, no pagaron esa deuda que adquirieron con esas empresas y por tanto y además esas empresas se plantaron, ¿no?, ante tribunales internacionales y esos tribunales internacionales decidieron que había que embargar a Cuba, como mismo te expliqué lo que es embargar un auto mío si yo te debo $10,000 y no te los pago. Eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, usted escuchó que Fidel, el gobierno cubano le iba a pagar todo a Estados Unidos. Estados Unidos dijo que no. Usted no escuchaba eso. Porque usted escucha la versión que dicen los batistianos. Esos dictadores batistianos en Miami. Pero usted no escucha la versión de Cuba. No, mira, lo primero es que estás hablando con una terminología que no se debe. Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál? Cuba, atiéndeme. Usted habla, pero tampoco me deja hablar. Por ejemplo, no porque hay cosas que estás diciendo más. Mira, por ejemplo, Cuba no le tenía que pagar. Lo que usted dice está todo bien. No, yo solamente te quiero puntualizar. Mira, Félix, solo te quiero puntualizar esto. Cuba, la dictadura cubana no le tiene que pagar a los Estados Unidos nada. Le tiene que pagar. La dictadura norteamericana sí, la dictadura norteamericana sí. La dictadura batistiana sí. Tiene que pagar la dictadura batistiana y la americana, que tanto daño hace el mundo.
Déjame terminar mi argumento, que no me dejaste terminarlo. Déjame terminarlo. No se le paga porque no hay una economía centralizada dentro de los Estados Unidos. Por tanto, Cuba no le tiene que pagar nada a los Estados Unidos. Cuba quien le tenía que pagar era a las empresas que les había robado. ¿Ok? A esas empresas, Chevron, etcétera, 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 a esas personas, porque se robaron propiedades, hoteles, etcétera, etcétera, a esas personas es a quien le tiene que pagar, no al gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Cuando Fidel les dijo que les iba a pagar, les dijo que les iba a pagar con bonos de la zafra a 20 años vista. ¿Ok? Eran bonos basura. Esa parte tú la sabes. Entonces, claro, claro, pero es como que yo te diga, por ejemplo, mira, los $10,000 que yo te debo a ti, yo te los voy a pagar haciendo Uber de aquí a 20 años. ¿Entiendes? Y tú te vas a quedar así, tú me vas a decir, no, o sea, es que tú me prometiste a mí que los $10,000 tú me los ibas a devolver ahora, en tiempo y forma, en un año. Tú no me prometiste a mí que te ibas a poner a hacer Uber al cabo de los 5 años para en 20 años devolverme los $10,000. Eso no fue el acuerdo ni el trato que nosotros hicimos. De hecho, tú me lo impusiste a mí. Entonces, entiendes la explicación, ahora que te la estoy explicando más sencilla, porque es que se toman leyes que no es el gobierno de Estados Unidos. O sea, ya son cortes las que hacen ese tipo, las que toman ese tipo de decisiones, como si yo te robo a ti. Hay cortes que toman ese tipo de decisiones y dicen, sí, la dictadura se robó tanta cantidad de dinero, como se robó tanta cantidad de dinero, pues lo que tenemos que hacer es embargarlo. Y ese es el embargo que existe. Pero ojo, si la dictadura cubana paga en cash, o sea, si ellos, es como que me digan a mí, mira, no le tienes que devolver el dinero a Félix, no le devuelvas los $10,000. Lo que yo no te voy a dar más crédito, ¿ok? Si ellos pagan cash, ellos pueden comprar lo que quieran. Ellos pueden comprar todo lo que quieran, ellos no tienen problema. Pero es que la dictadura norteamericana nunca ha sido capaz de darle a la posibilidad a Cuba de que pague y sabiendo que Cuba, si tiene una deuda con los asesinos dictadores batistianos, el deber de Estados Unidos, que se cree dueño del mundo, ya te digo que no lo son, y jamás serán dueños de Cuba, ni los dictadores batistianos ni los dictadores norteamericanos. Entonces, hay un tema, si ellos son tan bárbaros, tan machos, porque ellos se creen que ellos van siempre lo mismo, la prepotencia, bloqueando, poniendo bases militares en cualquier parte del mundo. Si un presidente quiere hacer lo que quiera, ellos van y dicen, no puede hacer esto. Entonces, si no lo hacen, van y lo asesinan, como hicieron el presidente de Haití, lo mandaron a asesinar, porque siempre buscan segunda y tercera persona para que asesinen a la gente, ¿no? Entonces, si ellos son tan bárbaros, ¿por qué no han dado la posibilidad a Cuba en aquellos años, en los años 50, al final de los años 60, al principio de los 60, ¿por qué no la posibilidad a Cuba que Cuba comerciara y le pagara la deuda que ellos le tenían a los dictadores batistianos? Ahí volvemos a la misma. Volvemos a la misma. Cuba robó, la dictadura cubana robó, por tanto y demás, esas empresas pidieron un embargo para que cualquier cosa que Cuba hiciera, pues ahí estaba ese embargo puesto. Cualquier cosa que hiciera la dictadura, porque ojo, no está bloqueado el particular cubano, está bloqueada la dictadura cubana y las empresas de la dictadura cubana. Pero que son los dictadores batistianos para hacer esas cosas, hermano. Los dictadores batistianos no eran dueños de Cuba, eran los aborígenes, los indios. No eran los dictadores batistianos. Eran unos ladrones asesinos, criminales, ¿me entiendes? Esos dictadores eran de dictadura de Cuba, ¿me entiendes? Félix, hablaste y yo te dejé de contestar. Sí, pero tú me estás explicando ahí como si fuera un filósofo, ¿sabes? Y me está hablando. No, yo te estoy hablando con datos en la mano. Yo te estoy hablando con datos en la mano. Yo te estoy diciendo. Yo también hablo con mis datos también. Yo también tengo mi dato también, a mi manera. Yo te estoy diciendo, yo vuelvo y te repito. Tiempo, Félix, tiempo. Mira, yo te estoy explicando que la dictadura cubana se robó, igual que yo te robé a ti los $10,000 en el ejemplo que te puse, y no devolvió el dinero. Ahí es donde existe ese embargo, porque al ladrón lo mínimo que se le puede hacer es embargarlo. Lo mínimo que se puede hacer con un ladrón es embargarlo. Y eso fue lo que hicieron las cortes de Estados Unidos, no Estados Unidos, porque tú hablas como si Estados Unidos fuese un compendio de todo, y no, las empresas particulares no son Estados Unidos. Pero ¿sabes cuál es la dictadura norteamericana que ha robado? La dictadura americana acababa con el mundo, robando el mundo de la dictadura norteamericana. Por ejemplo, bueno, ahí sí vamos a quedarnos tranquilos en eso. Por ejemplo, Shell, Chevron, etcétera, 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 son compañías aparte de los estados. ¿Qué pasa? Que tú estás confundiendo el estado con las empresas porque en Cuba está todo junto. Por eso yo no confundo nada. Sí, tú has confundido Estados Unidos con las empresas de Estados Unidos. Y no es lo mismo Estados Unidos que las empresas de Estados Unidos. Las que tienen impuestas las demandas hacia Cuba son personas físicas y empresas de acá, de los Estados Unidos y de muchísimos países del mundo. Ojo, porque habían incluso empresas holandesas, empresas españolas, dentro de todas esas demandas a las cuales pues no les pagaron.
La dictadura cubana no les pagó el dinero para atrás. Ahora, la dictadura capitalista, hermano, siempre dan lo mismo. Siempre claro, siempre quieren invadir, quieren imponer. Y no se le va a permitir a la dictadura capitalista nada de eso. No, ellos no son nadie. No estamos hablando de eso. A ver, mira, de hecho, si estuviéramos hablando de eso, Félix, si estuviéramos hablando de hecho de ese tema que tú estás diciendo, ¿tú crees que la primera potencia mundial no puede invadir Cuba mañana si quisieran invadirnos? O sea, ese desgraciadamente, Félix, es un cuento que ya no se soporta. Es que no quieren, Félix, es que no les interesa. Lo pudieran hacer mañana, han invadido países mucho más fuertes. ¿Por qué no hace con Rusia? ¿Por qué no hace con Rusia? ¿Por qué la dictadura no hace con Rusia? ¿Y la dictadura se queda con Rusia? Porque no tiene el valor, no lo tiene. Entiéndeme, Félix, estamos hablando de Cuba, no te desconfíes. Bueno, hermano. Nadie quiere una guerra mundial. Esa dictadura no puede hacerlo. Atiéndeme, Félix, atiéndeme. Nadie quiere una guerra mundial, nadie quiere una guerra atómica, ¿verdad? Pero a Cuba, particularmente a Cuba, Estados Unidos le pudiera haber metido mano ayer, cuando quiera. O sea, Cuba no se puede resistir a Estados Unidos, no tiene armamento para resistir a Estados Unidos. No puede. No tiene cómo resistirse a los Estados Unidos. ¿Ok? Y no lo ha hecho simplemente porque no ha querido. Y eso quiero que quede claro. Ahora, tú dices que el capitalismo es una dictadura y ahora vamos a entrar en la otra parte. Siempre ha sido. Siempre lo ha sido. Toda una vida. Hasta el día de hoy. Perfecto. Pero casualmente, tú, Félix, que eres cubano, has decidido vivir, según tú, porque yo no tengo cómo corroborarlo, que tú vives en Australia. O sea, tú me has confirmado que tú vives en una dictadura. Yo trabajo, yo estoy en casa sentado. Yo trabajo. No, si el capitalismo es eso. Capitalista. El capitalismo es eso. El capitalismo capitalista de trabajo. Atiéndeme. Claro, por eso el capitalismo es eso. El capitalismo es trabajar, ahorrar para sacar adelante a tu familia. De eso se trata el capitalismo. Si mi país fuera normal, yo no estuviera viviendo aquí. Si mi país no fuera bloqueado la dictadura norteamericana y la dictadura batistiana es asesina. Tu país no es normal, Félix, tu país no es normal porque tu país es un país comunista y por eso... ¿Y qué hace el comunismo? Yo te pregunto ¿Qué hace el comunismo? Félix, hay una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué hace el comunismo? Hay una pregunta que yo te quiero hacer. La dictadura capitalista. Creo que es la dictadura capitalista. Es una comparación. Félix, estoy buscando acá y quiero hacerle una pregunta porque estoy viendo que los pasajes de Cuba a Australia son bastante caros. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo usted consiguió dentro de el comunismo cubano, cómo usted consiguió viajar a Australia? ¿Cómo usted reunió el dinero? Son ya temas privados, señor. Son temas privados, señor. ¿Quién se lo va a contestar? No, porque, o sea, usted dice que... Un segundo, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque en Cuba no hay posibilidad, según yo estoy viendo los precios de los pasajes hacia Australia, no hay posibilidad, por ejemplo, para mi abuelo, que fue miliciano, ojo, alfabetizador, miliciana fue mi abuela. Mi abuelo cobra a día de hoy en Cuba 1.600 pesos cubanos, que son aproximadamente, bueno, el dólar está como a 170, 180, o sea, ya son menos de 10 dólares dentro de Cuba. Entonces, mi abuelo no pudiera viajar a Australia ahora mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo alguien como usted puede conseguir la cantidad de dinero necesario solo para el pasaje? No le estoy hablando ya de hospedarse en ese lugar. ¿Qué usted tiene viendo fuera de Cuba? ¿Qué usted tiene viendo fuera de Cuba en la dictadura capitalista esa? Yo disfrutando del capitalismo tengo 10 años ya, Félix. Yo tengo 21 años, señor. Yo tengo 21 años, 21 años disfrutando del capitalismo. Yo tengo 21 años, señor. En su época estaríamos hablando, estamos en 2022, estamos hablando de los 2000, 99, 2000 aproximadamente por ahí, ¿no? En ese tiempo, bueno, viendo la mentira que dicen. Bueno, en ese tiempo yo recuerdo que yo estaba en Cuba y teníamos muchísimos apagones. Mis padres, mi papá, no sé si usted, bueno, esto usted no lo debe saber, pero mi papá es impedido físico y en ese tiempo le daban una pensión en Cuba de 127 pesos cubanos, que al cambio en aquel tiempo eran aproximadamente 6 dólares al mes. Yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿cómo alguien que gana 6 dólares al mes puede darse un viaje a Australia? Porque la verdad es que a nosotros no nos alcanzaba. Yo no tenía zapatos para ponerme en Cuba. El sistema de comparar Espere. Entonces, claro, ¿cómo usted resolvió dentro de Cuba para salir a Australia ese dinero? ¿Usted no lo puede contestar eso? No, señor, no, porque es un tema privado, no se lo contesta ni a ninguno. Y cuando venga un batistiano, cuando venga un terrorista para atrevir a decirme a mí, comunista, no sé qué, yo le insulto, le insulto a su madre, una pila de cosas. Pero yo no le he preguntado eso. No son nadie para decirme a mí, yo estoy donde me gana y soy libre e independiente, ¿tú me entiendes? Pero yo no le he dicho nada de eso. Yo le hice una pregunta.
yo le hice una pregunta ¿Entiendes? simple. Yo no le he hablado ni de Batistiano, ni de nada de lo demás. O sea, yo le hice una pregunta simple. Mi papá, en aquel momento... El problema es que tú no puedes expresarte. Yo le estoy diciendo, mi papá en aquel momento cobraba 127 pesos, le pagaban por ser impedido físico, y nosotros no llegábamos a final de mes, yo no tenía zapatos. Muchas veces... Tiempo, déjeme terminar. Muchas veces no teníamos dinero para terminar el mes, y entonces... Yo le quiero preguntar a usted cómo usted reunió el dinero para viajar a Australia. O sea, y usted me ha dicho que esto es un tema privado. Sí, okay, claro. Y jamás se lo voy a decir a nadie. Yo se lo respeto perfectamente. Yo se lo respeto perfectamente. A día de hoy, espérate, Félix, espérate, una cosita nada más. A día de hoy, ¿cuánto usted está ganando en Australia en comparación con lo que gana mi abuelo en Cuba, por ejemplo? Para que la gente sepa cómo se vive dentro de la dictadura capitalista y lo mala que es, y cómo se vive dentro del paraíso cubano y lo bueno que es. Sí, y buenísimo, porque hay medicina gratuita, no hay violencia con la dictadura capitalista, ni droga con la dictadura capitalista, ni con Miami, ni con Estados Unidos, ni con Europa, ¿me entiendes? Ni con Australia, que es una dictadura que le acentúa las drogas, violencia constantemente, asesinato. Entonces en Cuba no la hay. Y otra cosa, mira, el comparación con... Pero no me respondió, ¿por qué? No se la voy a responder, no se la voy a responder. Ah, no me va a responder cuánto gana en Australia tampoco. Es un tema privado. Me va a responder. Y entonces, por último, ¿por qué usted elige vivir en un país donde tiene internet libre, donde tiene acceso a las noticias libres, pero supuestamente es una dictadura, y no prefiere vivir en el país que es un paraíso como lo es Cuba, porque usted dice que hay medicina gratis, que todo es gratis? ¿Le quitan el bloqueo? ¿Le quitan el bloqueo? Tú como único te irías a vivir a Cuba es que le quiten el embargo, pero claro, entramos en la misma contradicción. Y hay todo lo que hablan a Cuba, todo lo que viven en la dictadura capitalista que están viviendo en la calle, todo lo que están en la calle ahí en Miami, van a regresar a Cuba. Todo. Pero entramos en la misma calle, que hablan tonterías de la dictadura, pero cogen un avión y van a Cuba. Todo eso patrullas van a regresar a Cuba si le quitan el bloqueo a Cuba. Feli, pero entramos en la misma contradicción. Pero Feli, atiéndeme, entramos en la misma contradicción. Si el comunismo es mejor, ¿por qué necesita el libre mercado? Que es lo que no acabo de entender. O sea, ¿por qué tú quieres que Cuba, que es un país limpio, pulcro, quiera negociar con los capitalistas dictadores? ¿Por qué necesita Cuba, entonces, de los países capitalistas dictadores, si en Cuba se puede hacer todo? O sea, si de hecho... Cuba es un país igual que otro cualquiera, señor. Cuba es un país igual que otro cualquiera. Pero el comunismo no es un sistema como otro cualquiera. Es un sistema que no admite... Atiéndeme. Félix, pero hay que ser coherente. Pero por eso, con ese solo sistema tienes que ser coherente. Y hay que respetarse eso, ¿me entiendes? Tú estás en contra del capitalismo. Y 100%, y 100%. Entonces, ¿por qué tú quieres que Cuba capitalice y negocie con los países capitalistas dictadores? El mundo está creado para eso, para comerciar. Pero el comunismo... El negocio es el negocio. No, Félix, no, espérate, porque ahí estás vendiendo tus principios, Félix. Bueno. Con eso que tú estás diciendo ahí estás vendiendo tus principios. El negocio no es el negocio. Escúchame, el negocio es el negocio. No, sí, cuando tú dices que el negocio es el negocio, no. En el comunismo el negocio no es el negocio. Dentro del comunismo, no, eso no es comunismo, entonces usted no es comunista. Porque mira, todos los países capitalistas, espérate, en Francia, Inglaterra, todos estamos emigrando. Espérate, Félix. Una cosita, espérate. El principio del comunismo es de cada quien según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. ¿Entendiste esa parte? De cada quien según su capacidad, o sea, de cada quien nos va a dar todo lo que pueda y a cada cual se le va a dar lo que necesite. Por tanto, y además ahí no entra el negocio del negocio y vamos a hacer lo que sea. No, si no, tú no eres... Entonces tú no eres comunista. Si no es así como yo te estoy diciendo, tú no eres comunista. Entonces mi pregunta vuelve a ser la misma, Félix, que creo que es la pregunta neurálgica que tú tendrías que responderle a los cubanos dentro y fuera de la isla, que es si el comunista no necesita el libre comercio, ¿por qué necesitan el comercio con los Estados Unidos o con el resto de países capitalistas? Dígase Australia, dígase España, dígase el país que sea. ¿Por qué? Pero con quién, a ver, dígame usted me hace una pregunta con mayor respeto para la zurda, una pregunta que realmente no lo entiendo. ¿Cómo usted cree? ¿Con quién Cuba va a comerciar? ¿Con los animales? ¿Con quién va con la galaxia? No lo sé. Si mira, el comunismo, Félix, en los años 70 y 80, el comunismo era más del 60% de la población mundial era comunista. ¿Ok? Se cayó el campo socialista, cayeron la mayoría de países comunistas y era el comercio que tenía Cuba, estaba ahí.
Lo que pasa es que no funcionaba porque no hay cálculo económico dentro del comunismo, porque dentro de la economía centralizada y planificada no hay cálculo económico y por eso se cae. De hecho, la última pregunta que te voy a hacer, Feli, es ¿por qué las balsas van de La Habana a Miami y no de Miami a La Habana? Y segunda pregunta, que es muy comparable a esta, y ya para dejarlo por acá, la otra que te quiero hacer es ¿por qué cuando se cae el muro de Berlín la gente corre hacia el lado capitalista y no hacia el lado comunista? Dale. Todo eso es una estrategia, señor. Mira, usted, la pregunta me está haciendo una pregunta absurda, con más respeto. Sí. Usted sabe bien que todo lo que está pasando en Cuba y todo lo que han hecho los cubanos para emigrar, ya sea en balsa, sea en avión, ha sido por culpa del bloqueo. Si Cuba hubiese visto una frontera como están en Haití, Dominicana, y otros países, no pasaríamos necesidad y Cuba no tuviera tanta situación. Pero como Cuba... Venezuela la tiene y Venezuela está en la misma necesidad que Cuba. De hecho, los salarios mínimos en Venezuela son parecidísimos a los de Cuba. El salario mínimo en Venezuela ahora mismo está cerca de los $6 mensuales. Entonces, Venezuela, que sí tiene frontera con otros países... Ah, bueno. Y entonces la segunda pregunta me la puede contestar, por favor. ¿Por qué cuando cae el muro de Berlín, las personas hacia donde corren es hacia el lado capitalista y no hacia el lado comunista? Hombre, yo le puedo decir a usted, la gente busca el lugar que mejor le convenga. Y otra cosa, y el tema de Venezuela, aquí en Estados Unidos para bloquear Venezuela. Y mira la presión que hicieron con el petróleo, jugada sucia con el petróleo. Maduro entró en un acuerdo con ellos y al final mira lo que hizo el dictador de Joe Biden. Todo el mundo pensaba que era con Maduro sigue comerciando con los Estados Unidos. La compañía petrolera. El primer socio comercial de los Estados Unidos, de Venezuela, perdón, es Estados Unidos. Así que no hay relación. No hay relación, Félix, no hay relación entre lo que usted está diciendo y la realidad, porque el primer socio comercial de Venezuela es los Estados Unidos y el quinto, sexto socio comercial de Cuba, pues es Estados Unidos también. Entonces no hay relación. ¿Quiere que le diga una cosa? Señor? ¿Quiere una cosa? Si ahora mismo Putin desaparece de Estados Unidos, tú vas a ver cómo el mundo va a ir mejor. Si la dictadura, si Putin ahora mismo se va a desaparecer la dictadura. Pero usted cree que Putin tiene para eso. Pero hay una cosa que quiero decirle que quizá Putin tiene para eso. Quizá, Feli, usted no lo sabe, pero Putin no es comunista. Además, él lo ha declarado. Bueno, lo que sea, pero me encanta. Oye, estoy emocionado. Entonces no eres comunista. Me encanta Putin. A mucha gente del mundo le encanta. Y está loco que desaparezca de Estados Unidos. Ya tiene, mira, a veces Miami, Texas, la Casa Blanca, Washington D.C. y para allá, tú sabes. Si ahora mismo Putin desaparece de Estados Unidos, tú verás como el mundo, Venezuela, Cuba, todos los países, vamos a ir en paz y armonía. Y tú verás que no hay ningún problema. En paz y armonía van a vivir. Europa sería diferente. Usted tiene que leer un poco más, y no buscar yo tengo que leer un poco más en las redes sociales. Busque, sentarse y no se deje manipular por los bastichanos dictadores asesinos, eso, ni los americanos dictadores asesinos, eso. Busque investigue bien, porque en realidad todo lo que usted me dio al principio yo no lo acepto, en serio, no lo acepto. Okay. Con más respeto, no lo acepto. Yo le tengo, le había dicho que aquella era la última, pero esta sí, esta le prometo que es la última pregunta que le voy a hacer. No, sí, ya tengo que hacer. En Rusia, el PIB per cápita es de $100 y pocos. O sea, es muy bajito, es prácticamente el per cápita. Es prácticamente comparable con el de algunos países latinoamericanos. Mi pregunta es, ¿por qué usted elige entonces vivir en Australia y no en Rusia? Si usted está más de acuerdo, que por cierto, no es un régimen socialista ni comunista lo que tiene Putin en su país, eso quiero que quede claro. O sea, en Rusia hay empresas habidas y por haber capitalistas y uno puede ir y emprender en Rusia siendo capitalista y no hay ningún problema. Pero mi pregunta es, ¿por qué usted de todos modos elige Australia por encima de Rusia, siendo que en Australia hay una dictadura y en Rusia no? Sí, yo era independiente y escogí vivir en Rusia y por varios motivos. Ya le puedo decir varios motivos que no se lo voy a decir. ¿Escogió vivir en Rusia? ¿Pero usted está en Rusia o en Australia? Eso lo va a tener muy claro. ¿Pero usted escogió vivir en Rusia? ¿Usted está en Rusia o usted está en Australia? No lo puedo decir, señor. No le voy a responder esa... Usted me mintió entonces, Félix. Me mintió. No, mintió. Usted está mintiendo desde el principio. Desde el principio me está mintiendo. Todo lo que digo es todo es falso. No. Todo lo que usted está diciendo a mí, todo lo que Cuba, que se cagó todos los Estados Unidos, todos los bastichanos, dictadores, eso, todo completamente falso. Usted me mintió, usted me hizo mentira. Eso es lo que uno lo puede decir. No puede decir más nada. Con más respeto, es lo que le puedo decir. O sea, usted... Muchas preguntas. En lo único que yo le dije, Félix, yo no he dicho ninguna mentira, o sea, son los datos que yo tengo. Pero usted me dijo que estaba viviendo en Australia. Escucha un segundito, usted me dijo que estaba viviendo en Australia y después me admitió que estaba viviendo en Rusia. O sea,
¿Cómo? ¿Dónde usted está viviendo entonces? ¿Quién le dijo que está viviendo en Rusia, señor? ¿Quién le dijo que está viviendo en Rusia? Usted dijo, yo elegí vivir en Rusia, se confundió. No. Usted me hizo una pregunta. Usted me hizo una pregunta respecto al tema de Rusia. Yo le dije a usted que yo elegí vivir en el país que estoy viviendo. Yo no dije en ningún momento que estoy viviendo en Rusia. Yo le dije a usted me preguntó por qué usted se habla tanto del sistema capitalista, no sé qué, no sé cuánto. Y Rusia me explicó el tema de Rusia. Yo le dije a usted que yo elegí el país en el que quise vivir. Yo para nada. O sea, usted eligió vivir en una dictadura por encima. Usted eligió vivir en una dictadura, entonces. Usted prefiere. Yo no fui a vivir a Rusia. Yo no estoy viviendo en Rusia. Nunca le dije a usted que está viviendo en Rusia. No. Me explicó el tema de Rusia. Entendí más yo entonces. Yo entendí mal lo que usted me dijo entonces. No, yo le digo a usted, mira, el americano, ingleses, franceses, australianos, en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, señor. No solamente los cubanos están mirando Miami, en todas partes del mundo, ¿me entiende? Y creo que debe respetar el de cada cual, como yo respeto el suyo. Y Cuba es un país independiente y diferente. Y si llama de dictadura, Estados Unidos libre dos partidos, independiente no es. Y mira cómo está el país. No, mira, libre e independiente no es. O sea, la libertad es un término que no se puede emplear con respecto a Cuba. Lo que podemos hablar es de soberanía. Cuba es soberana. ¿Usted cree que Estados Unidos libre e independiente? Pero Estados Unidos es un país libre. Es un país libre e independiente y Miami también es libre e independiente. Sí, ¿y por qué no has entrado a los turistas a Cuba? ¿Por qué no has entrado a los turistas a Cuba? ¿A los turistas americanos? ¿Por qué no les has entrado a Cuba? ¿A qué turistas americanos no dejan entrar a Cuba? Si no les han entrado a Cuba, tienen que entrar por ese país. ¿Cuántos ciudadanos? Mira, por favor, si Cuba vive eso, ¿cuántos cubanos tiempo que usted que afuera, señor? Llevo mucho más tiempo que usted todos los patrullas, todos los terroristas patrullas que afuera. Escúchame un segundo. Llevo mucho más tiempo que usted que afuera, señor. Me va a contar historias. Usted puede vivir el tiempo que sea. Usted me va a contar la historia de los libros esos que ninguno me ha grabado, ninguno. Atiéndeme una cuestión. Usted está diciendo que Estados Unidos no deja que vayan a Cuba. Está bien, señor. Ven acá y el equipo ahora mismo, por lo que dice, por lo que dice esta directa, es porque el equipo. Una persona mayor tiene que saber lo que es verdad. Escúchame, déjame hablar un segundo. Por lo que dice esta directa. Por favor, déjame hablar un segundo. Por lo que dice esta directa es porque el equipo de Cuba está jugando con jugadores de grandes ligas, que muchos de ellos ya son ciudadanos de aquí de los Estados Unidos. ¿Cómo usted va a decir que Estados Unidos no deja ir a los ciudadanos americanos a Cuba cuando acaban de ir? O sea, acaban de jugar por el equipo Cuba incluso. Le dieron permiso para jugar. No, pero además, como usted, tiempo. Espérate, lo silencié un momento, Félix, porque no me ha dejado terminar. Y yo lo he dejado terminar usted cada vez que ha hablado. ¿Cómo usted va a decir eso cuando Cuba vive de la remesa que enviamos de aquí hacia allá y cuando hay vuelos todos los días saliendo de Cuba hacia los Estados Unidos? ¿Cómo usted va a decir eso? Perdón, de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cómo usted va a decir eso? Dando a los norteamericanos, no los cubanos. Pero yo soy norteamericano y a mí quien no me deja ir a Cuba. No, soy diferente. Usted es cubano. A mí, Cuba a mí en Uruguay, cuando yo vivía en Uruguay, en la embajada, como me pasé más de 2 años fuera de Cuba, a pasarme más de 2 años fuera de Cuba y no renovar mi pasaporte, Cuba me quitó la ciudadanía cubana y yo ni siquiera puedo recibir herencia en Cuba. O sea, para Cuba ya yo no soy cubano. O sea, Cuba me quitó la ciudadanía a mí. Cuba a mí, a este cubano que está acá, le quitó la ciudadanía. ¿Ok? Y a mí, escúchame que yo lo he escuchado a usted. A mí no me dejan entrar a Cuba. A mí no me dejan entrar a Cuba, pero no es porque Estados Unidos no me deje salir, es porque Cuba, la dictadura cubana, no me deja entrar. ¿Cómo usted va a decir lo que está diciendo? Usted sabe la dictadura norteamericana. Usted sabe la atrocidad que hace la dictadura norteamericana. No. Oye, de verdad que escuchar aquí probé. Yo me sorprendo con todo lo que usted me dice. Yo simplemente probé. Félix, yo acabo de probar nada más que usted está mintiendo que sí se puede entrar a Cuba de Estados Unidos. Yo conocí, yo tuve con una americana. Estuve con una americana en San Francisco, California. Usted me ha contado historia. Mira para allá. Así. Fíjate si hay libertad en este país. El tercer país, o Jamaica, o Bahamas, o México, ir para Cuba. Fíjate si hay libertad en este país. Fíjate si hay libertad en este país. No. Que tú pudiste estudiar acá. Tú pudiste estudiar acá siendo comunista. De George Bush. En el tiempo de George Bush. Y si la cogían una multona, la metían en la cárcel. O la metían en la cárcel. Y yo, señor, llevo mucho tiempo. Tú acabas de decir que estudiaste con una ciudadana. No, yo estuve casado con una norteamericana en San Francisco. Mira para allá. Fíjate si en este país hay libertad, que un hombre. No hay libertad. Usted sabe que hay una libertad. Usted sabe que hay una libertad. Ella debe viajar 3 países: Bahamas, México o. Ok, ya se acabó, Félix. Félix, ahora sí se acabó porque si no me deja hablar. Resulta que Félix puede estudiar en los Estados Unidos de América siendo comunista, pero un capitalista no puede estudiar en las universidades de Cuba. Es más, en su tiempo, un católico no podía estudiar en las universidades de Cuba. Es increíble.
Porque es que además, reconocido por Constitución, el que no sea comunista, pues simplemente no puede pertenecer a ningún órgano de gobierno dentro del Partido Comunista de Cuba. Así que bueno, Félix, despídate ya, bro. Los estados. Félix, de verdad que me tengo que ir ya, bro. Te lo agradezco. Un saludo. ¿En serio? Sí, ya terminamos. Bueno, te estoy preguntando, te estoy diciendo que mira, solamente para terminar ya, sí, me voy ya porque disculpe la molestia, yo sé que se ha convertido muy bien. Para terminar rápidamente, mira, Estados Unidos se ha mantenido porque hay sistema socialista. Porque mira, este señor que iba a salir ahora como presidente, este señor que al final no salió cuando Joe Biden, no sé qué pasó ahí. A él no le da, porque él planteó que iba todo lo que tenía que ver con el tema de la medicina, todo planteó una serie de cosas, proyectos que al final no le dejaron seguir como presidente. ¿Quién sabe? Joe Biden. No conocemos a mi señor el señor mayor que siempre ponían fotos. Se llama Bernie Sanders. Y Bernie nunca Sanders. lo han votado. Planteó muchas cosas. Y nunca lo han votado. Y ese tipo vive en capitalismo. Ese hombre es millonario. Bernie Sanders es millonario. Vive en capitalismo. ¿Por qué Bernie Sanders es millonario? Félix. Porque, bueno, hay muchas variantes en esa, pero esa no me interesa. Bueno, dígame. Yo te puedo decir que, por ejemplo, sí, tú sabes todo, Félix. Yo la sé. Atiéndeme, tú te sabes todas las teorías de conspiración, pero Bernie Sanders es millonario. ¿De qué comunismo me estás hablando? Bernie Sanders es millonario. No, a ver, yo le planteo. Sí. Bernie Sanders es millonario. Bernie Sanders es millonario. ¿De qué me estás hablando? Escúchame, señor. Él iba a ser como presidente. Y por todos los proyectos que tenía, quería ser como Cuba, un país socialista. Todo lo que él quería plantear y todo lo que él quería realizar en ese país, al final mira todo lo que le pasó. Nadie lo votó, pero el tipo está ahí. El tipo está ahí siendo millonario. No, es que nunca llegó a una carrera presidencial. Él ni siquiera ganó dentro del Partido Demócrata, Félix. Ni siquiera dentro del Partido Demócrata, no aceptaban su... Claro que no. ¿Quién va a querer? Dinero, porque Félix, ¿quién va a querer el socialismo? ¿Quién va a querer la miseria del socialismo? Acá Ángel te puso que tú vives en Estados Unidos. No sé si eso será verdad o no. La verdad, yo no sé hasta qué punto tú nos has dicho verdad o mentira. ¿Cómo es? Que acá nos pusieron que tú vives en Estados Unidos. Bueno, pero es claro que se da cuenta que esa gente no conoce a nadie. Que ponen un... Dicen que estaba yo no tengo duda, yo no tengo duda. Que siempre el canal de Felipe. Yo te estoy leyendo nada más. No sé, la gente está loca. Yo te estoy leyendo nada más los superchats. Además, hay muchos locos que ninguno me conoce. Llevamos una hora hablando y yo creo que más de una hora, de hecho. Muchas gracias, campeón, muchas gracias, ¿ok? Y una cosa que te quiero que reconocer, tú me dijiste que estabas trabajando, así que supongo que en Australia el trabajo es bastante laxo y te permiten tremendas libertades en Australia, ¿eh? No, claro, pero yo tengo un trabajo independiente, man. Yo soy libre independiente. Yo trabajo por cuenta propia. Trabajo por cuenta propia. Ese es el problema, trabajo por cuenta propia, ¿me entiendes? No trabajo cuando no me gusta traer los capitalistas. Yo trabajo por cuenta propia. Siempre trabajo por cuenta propia, ¿me entiendes? Está bien. Bueno, si trabajas por cuenta propia, ¿por qué no pusiste tu cara, compadre? No, porque no quiero dar mi cara, hermano. Yo tengo vida privada, no puedo dar mi cara, ni tampoco decir mi vida privada aquí, mi tema personal aquí en las redes sociales. Y me ha comentado en las redes sociales, ¿tú me entiendes? Eso, por lo menos usted tampoco me va a decir lo mismo, me va a decir a mí su vida privada, ni lo que hace con su mujer. No, es que mi vida, desgraciadamente, mi vida acá es pública y la gente me conoce. Usted me está viendo la cara. Somos diferentes. Cuba es un país diferente y se respeta. Fidel es diferente y se respeta, ¿tú me entiendes? Estados Unidos es diferente y se respeta. Y cada cual es diferente y se respeta. Entonces, a Cuba hay que respetarla. Si llama de dictadura, a Cuba nadie le ha faltado respeto. Yo no sé de nadie que le haya faltado el respeto a Cuba. No sé quién le faltó. No, porque adelante se pasan el tiempo como diciendo dictadura y las personas inteligentes. No, es una dictadura. Eso es falso. A ver, la definición de dictadura se la leí. Eso es falso. La definición de dictadura se la leí. Aparte, le comenté que es que para que sea una democracia. Bueno, si no es una dictadura, ¿qué cosa es, señor? Ya es ahora sí. Un país simple normal, un país normal. Un país simple con su idea, su ideología, y el régimen político, ¿cuál es? A todo el mundo, todos somos diferentes. ¿Cuál es el régimen político? ¿Cuál es el régimen político? Michael Jordan es diferente. Ya, se acabó. Feli, nos vemos, hermano. Chao. Ya, porque no me va a contestar las preguntas que le estoy haciendo y me habla de Michael Jackson de nuevo. No, así no puedo. Mira, no se te olvide, Oscar, no se te olvide nunca esto. Convencer a un comunista es como perfumar un mojón.